comisionó a los que tenían hachas. Los que tenían hachas estaban comisionados para ir a cortar madera. Y los que no tenían hachas tenían que ir a buscarla prestada. Observe bien que de eso es que se trata. Probablemente hubo del que narra la historia, que no menciona su nombre, que tal vez dijo, bueno, que vayan los que tienen hachas. Pero la resolución de la comunidad de estudiantes profetas no era que iban a ir los que tienen hachas, sino que iban a ir ¿qué? Todos. Por ende, el que tiene hachas va, y el que no tiene hachas también va, que la busque prestada. Todos salieron, y el que no tenía hacha, como es el caso de este muchacho, la fue a buscar prestada. Desde luego llegaron al Jordán, empezaron a cortar la madera, y estando cortando la madera, hubo un accidente. Al muchacho se le zafó el hacha, y el hacha cayó en las aguas del Jordán. Y desde luego, el sentido de responsabilidad de alguien que pide prestado. A mí me encanta en la Biblia habla con tal claridad de la responsabilidad de los que piden prestado. A mí me encanta. Sí. Porque yo tengo algunos libros que a mí me fascina prestar libros. Ojalá aquí haya gente a quien yo le haya prestado libros y no me los haya devuelto. Pero a mí me encanta prestar libros, créame que sí. Pero fíjese que en cierta ocasión Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes van a encontrar un asna amarrada, ustedes saben que cuando el dueño pregunte, ¿sí?, que el maestro la va a usar y después se la devuelve. Entonces a mí me gusta ese concepto, ¿no?, de que si te presta, devuelva. Y en este caso me fascina el hecho de que aquí se da lo mismo. Es la preocupación de un joven que ha perdido su hacha en el Jordán y tan pronto ve la experiencia dolorosa de perder el hacha en el Jordán, grita desesperadamente y dice, es que era prestada. Desde luego, Eliseo entonces hace algo aquí que tal vez algunos con el espíritu escéptico no lo puedan aceptar, no lo puedan entender y no lo puedan comprender, porque Eliseo violenta la ley de gravedad. Ahora, no nos detengamos tanto en el proceso para hacer la crítica científica. Vamos a entrar en el proceso para ver el propósito, para ver la enseñanza, para ver lo que esto nos tiene que comunicar. Y observe bien, que tan pronto el muchacho se queja de que el hacha ha caído en las profundidades de las aguas oscuras y sucias del Jordán, entonces Eliseo corta un pedazo de madera. Y cuando corta el pedazo de madera, le pregunta al muchacho, ¿dónde cayó el hacha? Y él dice, el hacha cayó ahí. Dice, ¿ahí cayó? ¿Estás seguro? Sí, ahí. Ok. Entonces tiró el pedazo de madera al agua justo en el lugar donde había caído el hacha. Y cuando tiró el pedazo de madera ahí, el hacha, que era de hierro, emergió de las aguas y flotó. Y cuando flotó, Eliseo le dijo al muchacho, extiende tu mano y agárrala. Tal vez para algunos esto le dé trabajo para creerlo, pero yo espero que si no cree esto, crea lo que yo le voy a decir en esta mañana.
Desde luego, ayer conversaba con el pastor Johnny Colón y hablábamos precisamente de una serie interesante de literatura, ¿verdad? Que es literatura tipológica. Es la literatura que utiliza conceptos, historias, narrativas, profecías, y entonces empieza a haber tipología de Cristo con respecto a esas historias. Y hay cantidad de libros interesantísimos sobre el particular, en las que tal vez podamos o no podamos estar de acuerdo. Pero en la mañana de hoy, esa historia sencilla, que tiene como propósito validar la persona del profeta Eliseo, que tiene como intención afirmar que Eliseo sí tenía la doble porción, que Eliseo sí había sido llamado por el Señor, y que la escuela profética, que tal vez con anterioridad había sido de Elías, ahora aceptaba a Eliseo como profeta, no solamente por haber acompañado a Elías, sino porque había evidenciado, al igual que Elías, la capacidad y el poder para ejecutar milagros. Tan es así que cuando había cruzado las aguas del Jordán junto con Elías, cuando regresa de nuevo para su casa, lleva en la mano el manto de Elías y las aguas están juntas de nuevo. Y necesita, ¿qué cosa? Necesita evidenciar su capacidad de profeta y de hombre de Dios. Y toma el manto de Elías y toca las aguas, y las aguas vuelven a ¿qué? A abrirse. O sea, esta es una historia que pretende afirmar la figura de un profeta, pero es la historia también que nos puede ayudar a hacer cierta analogía con respecto a la experiencia que nosotros como iglesia estamos promoviendo. Número 1, la iglesia es una gran escuela profética. En días pasados, alguien me llamó al programa de radio para hacer una pregunta. Me dijo que le habían dado muchas profecías de que él iba a ser profeta. Y él quería saber si esas profecías eran legítimas o no, si eran verdaderas o no. Y si yo asentía con la legitimidad de las profecías, la segunda parte de la pregunta era, entonces, ¿qué debo hacer para hacerme profeta? Ojo, yo creo en los dones y en los ministerios de la iglesia, pero afirmo bíblicamente que la mayor profecía, la más contundente, la más poderosa, no es la que habla del porvenir, es la que proclama las Sagradas Escrituras. La mayor profecía no es la que dice lo que tú hiciste. La mayor profecía es la que plantea lo que Dios hará contigo si obedeces la palabra de Dios. Y cuando este joven llamaba por teléfono para hacer su pregunta, desde luego yo estoy ausente de un elemento que para mí es fundamental. Yo no conozco quienes le han dicho que él va a ser profeta. Pero por el otro lado, si pudiera responderle, ¿qué debe hacer para convertirse en un buen profeta? Y mi respuesta fue, vaya a un seminario, vaya a una institución, prepárese en las Escrituras, porque a fin de cuentas la palabra de Dios misma nos remite a ese proceso, que el que quiera ministrar para Dios debe prepararse ¿qué? En torno a las Sagradas Escrituras. ¿Usted se imagina a un médico sin haber estudiado medicina? Un abogado sin haber estudiado leyes.
Claro, hay gente por ahí que defiende cada caso como un Quijote, pero a la larga confunde los gigantes con los molinos. Y terminé diciéndole a joven lo que estoy diciendo en esta mañana. La iglesia es una gran escuela profética. Porque a fin de cuentas, una de las funciones de la iglesia en su ministerio terrenal es tener una voz profética. Una voz profética, no para caer en los juegos estos infantiles. En estos días yo leí un documento que coraje no me dio, lo que me daba era pena, me daba pena. Lo que presentaba era un juego infantil donde invitaba a la gente, número uno, a decretar. Yo decía, decretar, yo decreto. Decía, pero es que lo que ya Dios ha determinado, yo no lo puedo cambiar, por más capacidad para decretar que yo tenga. Señor. La función de la iglesia como profeta no es pararse en una esquina a cancelar. Yo cancelo. Porque por más capacidad que yo tenga ministerial, ¿quién soy yo para alterar lo que está dentro del marco del propósito divino? No es ese tipo de profetismo al que yo me refiero. Es el profetismo que declara las Escrituras. Es el profetismo que procura atemperar la sociedad al propósito divino. Es el profetismo que afirma los valores del reino y es capaz de decirle a quien sea, llámese presidente, llámese gobernador, llámese dictador, es capaz de decirle a quien sea lo que la palabra de Dios determina, porque el verdadero profeta ha determinado en su corazón que es mejor obedecer a Dios antes que a los partidos políticos, antes que a los hombres y antes que cualquier institución. Es a ese profetismo al que yo me refiero. No es al profetismo que juega al abracadabra. No, es al profetismo que entiende el propósito de Dios en su vida y ha entendido que dentro de ese propósito él ha sido formado también para que ese propósito de Dios se cumpla en medio de la sociedad. Aleluya. Así es que dentro de esta historia, que el autor no pensó que yo iba a estar aquí, 2500 años se escribió esta historia. El autor no pensó que yo iba a estar aquí utilizándola para compartirla con ustedes y ver la analogía dentro de esa historia. Por eso dije ahorita, si no cree lo del hacha, yo espero que crea esto. Dentro de esa historia, la analogía de esta historia me dice que la iglesia es una gran escuela profética. ¿Qué otra cosa me dice esta historia? Esta historia me dice que la iglesia nunca debe sentirse cómoda en su función y responsabilidad, porque ella ha sido llamada a crecer. La iglesia ha sido llamada a crecer. De hecho, cuando Lucas escribe a Teófilo y le narra la historia de la iglesia, ¿cómo valida él la función del Espíritu Santo en medio de la iglesia? Diciendo que la iglesia es rica, diciendo que la iglesia es próspera, diciendo que la iglesia tiene una influencia gubernamental, no,
¿Sabe cómo él valida la función del Espíritu Santo ante Teófilo en la historia de la iglesia? Cuando él dice, y añadía el Señor cada día a su iglesia, ¿qué? Lo que había de ser salvo. Lo que valida el éxito de una iglesia, queridos. No es decir que aquí se reúnen los artistas de Hollywood, ni los políticos del mundo, ni están la gente de grandes influencias. Lo que valida el testimonio de una iglesia es que pueda decir que en ella el Señor añade a su iglesia los que han de ser salvos. ¿Qué implica esto? Que en el propósito de Dios hay intención de salvar. Y que cada individuo que pasa por esa... Oiga, habrá gente que tal vez se perderá, pero hay gente que pasa por ahí con la que Dios tiene un plan extraordinario, intenso, un plan de amor, un plan de misericordia para salvarnos. Yo no olvido el testimonio de una hermana de esta iglesia. En una ocasión nosotros pusimos un letrero allá afuera que decía, el maestro está aquí y te llama. Y esa hermana de esta iglesia nuestra pasaba por ahí en su carro y cuando miraba ese letrero se estremecía. Y estuvo pasando meses hasta que un día no pudo resistir el mensaje. Te llama, te llama, te llama. Y hace cerca de 18 o 19 años que decidió responder al llamado del maestro que está aquí. Y ha estado por todo ese tiempo sirviendo al Señor en nuestra iglesia. De eso es que se trata, queridos. De eso es que se trata, querida. Que la iglesia pueda entender que, oiga, yo no puedo sentirme cómodo con decir, el Señor me salvó a mí, salvó al mundo entero. El Señor salvó a mi familia, salvó al mundo entero. El Señor salvó a mis hijos, a los demás se los lleva el diablo. El Señor salvó a mi esposa, a los demás que arreen como puedan. No, querido, la iglesia nunca debe sentirse cómoda con el plan y con la experiencia de salvación. Si hay gente convirtiéndose, deberían convertirse más. Todavía me incomoda en el oído la expresión del pastor que vino por aquí no hace mucho y cuestionó a los que toda la vida vienen a la iglesia y no se han ganado a uno para Jesucristo. De hecho, hay una expresión en las Escrituras, un testimonio en la Escritura de milagros de Jesús, donde dice la historia bíblica que Jesús multiplicó 5 panes y 2 peces, ¿verdad? Y dio de comer a una multitud de más de 5,000 personas, porque en aquel entonces no se contaban las mujeres y los niños. Hombres, 5,000 hombres. Los hambrientos eran mucho más. Y después que le dio de comer a todos, dice la historia bíblica que sobraron 12 cestas, 12 canastas de peces y de panes. Y en días pasados se me acercó una hermana y me dijo, ¿me permite hacerle una pregunta? Le dije, sí. Me dice, es que escuché a un teólogo decir que ese efecto de milagro fue producido porque Jesús hizo una recolección de todo lo que la gente llevaba. Y como consecuencia de esa gran recolección, desde luego, entonces se administró el resultado de la recolección y desde luego al final sobraron entonces 12 cestas, porque se les educó entonces para que en lugar de comérselo todo lo compartieran. Y esta hermana muy sanamente me dice, pastor, ¿qué usted cree al respecto? Yo le dije, mire, en el campo de la
la crítica bíblica. A cualquiera se le puede ocurrir lo que quiera ocurrírsele y buscar la manera de explicarlo. A fin de cuentas, no tenemos la gente que estuvo allí para que lo puedan contradecir. Pero la intención de la historia no es hablar de multiplicación de panes y peces.